Akame se mantenía en silencio, con el rostro completamente serio. Aquello que había ocurrido no era algo casual, era algo que ella misma había intentado despertar en el pasado y jamás lo había logrado. Sin embargo, una guerrera de ese mundo había conseguido liberar el aterrador Aki del tigre, un poder prohibido que incluso a Akame la había dejado sin palabras. Hermana, eso que vimos, dijo Ayame con una voz contenida. Ella liberó el poder prohibido, ¿verdad? Akame asintió lentamente, sin apartar la mirada del horizonte. Así es. Para ser sincera, fue aterrador. Nunca pensé que alguien sería capaz de llegar tan lejos. No tengo palabras para describirlo, respondió Ayame, aún con la tensión marcada en su rostro. Akame habló entonces con frialdad absoluta. Aki del tigre, Mitsuri, eres verdaderamente impresionante. Solo espero que en el futuro no te dejes corromper por ese poder. Sería decepcionante ver a alguien tan fuerte dominada por la voluntad de un tigre. Aunque, debo admitirlo, añadió con una leve sombra de interés, serías una adversaria formidable. Ayame dudó un instante antes de hablar de nuevo. Akame, ¿esto se lo diremos a mi padre? ¿O quedará entre nosotras? Sabes que él jamás permitiría que ese poder se use, incluso si ella logra dominarlo, su mente es frágil. Akame cerró los ojos por un segundo y luego respondió con firmeza. Por ahora, esto quedará sellado en esta dimensión. Nadie más vio nada. Actuaremos como si no hubiera ocurrido. Abrió los ojos, su mirada era cortante. Duplica los entrenamientos. Mitsuri y los demás deben volverse más fuertes. Quiero demostrarle a mi padre de lo que hemos sido capaces, incluso sin su intervención. El silencio volvió a caer. Akame jamás pensó que presenciaría algo así, y eso la inquietaba más que cualquier enemigo. Y así, los guerreros continuaron con los entrenamientos como si nada hubiese ocurrido. Aquello solo había sido una pausa, una breve respiración antes del verdadero cambio. Cada sesión se volvió más despiadada que la anterior. Los límites fueron rotos una y otra vez. Cada poder evolucionaba a su manera, cada guerrero se fortalecía según su propio camino. El tiempo pasó, y cuando llegó el día de abandonar aquella dimensión, ya no eran los mismos. Sus miradas se habían vuelto más serias. Sus presencias, más frías. La inocencia había quedado atrás. Aún así, ninguno bajó la guardia. Sabían una verdad absoluta. En cualquier momento, la traición podía surgir, incluso de quien menos se espera. Entonces, el espacio se quebró. Un portal colosal se abrió frente a ellos y, desde su interior, emergieron figuras cuya sola presencia hizo temblar los mundos. Sus poderes se expandieron como una onda imparable y, en cuestión de segundos, varios pilares de luz descendieron, acompañados de miradas firmes y dominantes. Veo que se han vuelto más fuertes, Ayame, Akame, y niños, dijo Zenet con voz severa mientras observaba a cada uno. Zenet mantenía el control total de su cuerpo. No era casualidad. Había sentido una presencia observándolos desde algún punto desconocido, y eso lo inquietaba profundamente. Ayame dio un paso al frente, su expresión era seria. Señor Zenet, ¿qué ocurre con mi padre? Preguntó. Cuando usted toma el control de esa manera, es porque él no está bien después de las batallas. Zenet no apartó la mirada del vacío, como si intentara encontrar algo invisible. Él está forjando más poder, respondió con gravedad. Algo se aproxima. No sé si ustedes lo han sentido, pero hay una presencia que nos observa. El ambiente se volvió pesado. Nos está mirando desde algún lugar, continuó Zenet. He intentado rastrearla, pero no sé de dónde proviene. El silencio cayó una vez más. Todos lo sintieron. Aquello no era una suposición. Era una advertencia. Esa presencia no es algo para tomar a la ligera, dijo Akame con voz baja y firme. Si es capaz de ocultarse a ese nivel, es porque esto no es un juego. El ambiente se tensó por un instante, hasta que una voz rompió la pesadez. Ya dejen eso de lado, hijas, intervino Vina con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos analizaban cada gesto. Mejor díganme, ¿cómo les fue en los entrenamientos? ¿Se volvieron más fuertes o les costó avanzar? Akame respondió sin rodeos. Hemos mejorado mucho nuestro poder, eso es cierto. Pero al final, no es nada impresionante. Debemos ser conscientes de algo, su mirada se endureció. Esa amenaza que se está manifestando es inmensa. Es evidente que, frente a los reyes de esos mundos, ahora mismo no somos nadie. Padre, ¿ya se los has dicho? Añadió sin apartar la vista. Zenet giró lentamente hacia ella. Primero, no soy tu padre, respondió con frialdad. Y no, ellas aún no lo saben.
Pero el nivel de la amenaza es tan grande, que incluso el Rey del Infinito tuvo que intervenir para ayudarnos. El silencio se volvió absoluto. Si tuviera que clasificarlo, continuó Zenet, hablaríamos de destrucción eterna. Más allá de escalas comprensibles. Así que disfruten este tiempo, porque estos podrían ser sus últimos días. El juego final de esta dimensión ha comenzado, sentenció. Y es hora de ver de qué están hechos. Las palabras pesaron como una sentencia. Ayame dio un paso al frente, su aura se elevó con determinación. Así que ese es el nivel de la amenaza, algo que ni siquiera nosotros, como reyes, somos capaces de comprender por completo, dijo con calma peligrosa. El final de muchos está por llegar, eso es evidente. Alzó la mirada, firme. Pero no los vamos a dejar. Somos reyes del rayo, reyes supremos, y no vamos a caer tan fácilmente. El aire vibró. No era valentía ciega. Era decisión. La guerra aún no había comenzado, pero el destino ya había elegido su escenario. Perdón por entrometerme cuando no he sido llamada, dijo Mitsuri, dando un paso al frente, pero díganme, ¿es realmente necesario que los demás pilares sepan de esto? Tal vez podamos ser de ayuda en la batalla. No me importa si morimos luchando, continuó, con una mirada firme. Si con eso podemos traer paz a los mundos, estoy dispuesta a hacerlo. Zenet guardó silencio unos segundos antes de responder. Está bien, dijo finalmente. Tokito, Shinobu y Mitsuri, pueden ir a disfrutar sus días si así lo desean. Si quieren alertar a los demás, es su decisión. Pero lo mejor sería que esto quede aquí, añadió con calma. Disfruten, mientras puedan. Se dio la vuelta y fijó la mirada en el espacio infinito, serena, demasiado serena para la magnitud de lo que se avecinaba. Los tres guerreros no dijeron una sola palabra. Sabían que cuando Zenet hablaba de esa forma, no había exageraciones. En su mirada no existía miedo, ni duda, solo una verdad absoluta. El final de su dimensión estaba acercándose. Entonces, una voz rompió la pesadez. ¿Era necesario arruinar algo tan hermoso con esas palabras, Zenet? Dijo Rin con suavidad. Al final, este es un momento de familia. Es mejor disfrutarlo, no preocuparnos por lo que pueda ocurrir en el futuro. Rin sabía que había creado un silencio incómodo, pero también sabía algo más. Si el final iba a llegar, no permitiría que les robara ese instante. Por primera vez en mucho tiempo, nadie habló de guerras. Nadie habló del fin, solo de la hora. Solo de estar juntos. Porque incluso ante la destrucción de los mundos, la familia seguía siendo el último refugio. Lo sé, respondió Zenet con voz grave, pero es mejor hablar con la verdad que engañar a los guerreros. Prefiero que sepan lo que está por comenzar. Quiero que estén listos para una batalla donde nadie quedará en pie. Él ya ha llegado a estos mundos, y no trae nada bueno. Enojo y celos, añadió. Eso fue lo que vi en sus ojos mientras observaba desde el mundo eterno. El silencio se volvió denso. Señor Zenet, habló Akame, ahora que los demás no estaban, puede decir la verdad completa. Sé que mientras ellos estaban presentes no dijo todo lo que realmente se aproxima. ¿Eso fue todo, o aún hay más? Zenet no dudó. Esa es la verdad, dijo con frialdad. Gilgamesh, el rey eterno, y el rey de esta dimensión están detrás de todo. Ahora mismo no podemos hacer nada. Ya están cerca, sus presencias se fortalecen cada día. Apretó los puños. Lo único que nos queda es estar listos para la guerra. Y no temerle a la muerte. Porque hay algo que tenemos claro. Somos guerreros, no cobardes. Y si voy a morir en batalla, lo haré sin arrepentimientos. Vina respiró hondo antes de intervenir. Entonces dejemos esto por ahora, dijo con serenidad forzada. Tengamos momentos en familia, como dijiste. Si estos son nuestros últimos días, es mejor disfrutarlos antes de morir, ¿no crees? Zenet la miró unos segundos y asintió. Está bien. Kakaroto está ocupado en este momento, no puede salir, dijo. Es mejor que pasen tiempo juntas. Rin, si decides quedarte con ellas, avísame. Dio media vuelta. Iré al mundo sagrado a meditar. Necesito controlar aún más poder si es necesario, porque hay fases que todavía no hemos sido capaces de liberar. Sin decir nada más, Zenet se alejó del lugar. Y mientras su presencia desaparecía, todos lo entendieron. La paz que estaban viviendo, no era un regalo, era una despedida. Las chicas permanecieron en silencio. Sabían que rara vez se veía a Zenet con esa mirada, una mirada cargada de agobio, de peso, de alguien que sabía exactamente lo que se avecinaba y aún así no encontraba una salida. Lo más probable era una verdad cruel. Sus finales estaban cerca, y no podían hacer nada para evitarlo.
Solo dejar que el tiempo avanzara, para no morir sin recuerdos hermosos. Madre, dijo Akame finalmente, con la voz más frágil de lo que quería admitir. ¿Qué vamos a hacer? Él está muy agobiado, se nota en sus ojos, en la tensión de sus músculos. No somos fuertes, solo somos guerreras del rayo. Al final, no podemos hacer mucho. Por primera vez, el miedo se filtró en su voz. Vina respiró hondo antes de hablar. Las tres somos capaces de liberar ese poder, dijo con seriedad. El poder del rayo nato. Es la única salvación que veo. Las tres uniendo nuestras fuerzas, una sola fusión. Luchar sin darle importancia a nuestras vidas. Pelear hasta la muerte. Su voz no tembló, pero su mirada sí. Entonces Rin intervino. Perdón por meterme, dijo con calma grave, pero eso es algo que él jamás les permitiría hacer. Ya lo vieron, en sus cuerpos existen sellos. Sellos que él mismo dejó para impedir que se fusionen en una sola. Bajó la mirada. Escuché a Kakaroto y a Zenet hablar sobre eso. Yo no estoy a su nivel, no puedo romper esos sellos. Apretó con fuerza su báculo. De mi parte, lucharé hasta el final. Este báculo despertó a una de las bestias legendarias del rayo dentro de mí. Me otorgó un poder inmenso, pero si lo uso por completo, moriré en batalla. Alzó el rostro, sin miedo. Ya vi el futuro. Ayame dio un paso al frente, su aura se agitó violentamente. No puedes hacer eso, dijo con firmeza. Aunque las cuatro muriéramos, tal vez despertaríamos a una verdadera bestia, pero no podemos elegir ese camino. Negó con la cabeza, furiosa y dolida. No. Es mejor luchar sin sacrificios absurdos. Si morimos, moriremos peleando contra él, no de una forma estúpida y sin sentido. Sin decir nada más, Ayame se dio la vuelta y se marchó. Sabía que esa conversación ya había cruzado un límite. Sabía que estaban hablando desde el miedo, no desde la razón. Y aún así, en el fondo de todas ellas, una verdad seguía latiendo. Esta guerra no estaba pensada para que sobrevivieran. Las chicas continuaron hablando entre ellas, intentando encontrar una salida que no existía. Sus ideas chocaban una y otra vez contra la misma pared. No sabían qué hacer. Al final, solo les quedaba una opción. Prepararse para lo peor. Ahora, lejos de ellas. El guerrero se encontraba en un vasto campo verde. El viento se movía con suavidad, y una tranquilidad irreal dominaba el lugar. Zenet se sentó sobre la hierba, inmóvil, como si el mundo no estuviera a punto de romperse. Esto es algo que nunca pensé llegar a sentir, dijo en voz baja. El miedo de perderlo todo. Cerró los ojos. Mi familia, la chica de la que empecé a enamorarme, apretó los puños. El destino me hace esto una vez más. Y esta vez, es más grande que todo lo del pasado. El aire se distorsionó. Entonces, Kakaroto tomó forma física frente a él. Lo sé, Zenet, dijo con gravedad. Es algo que ninguno de los dos es capaz de comprender por completo. Sabemos que, si esto llega, no podremos hacer mucho. Moriremos en batalla sin siquiera poder defendernos como quisiéramos. Seremos solo piezas, juegos de esos reyes. Bajó la mirada por un instante. Nunca imaginé que llegaríamos a esta escala. Zenet abrió los ojos. Su mirada no tenía miedo, tenía decisión. Hemos luchado contra reyes más poderosos que nosotros, respondió. Pero siempre estuvieron dentro de algo que podíamos entender. Siempre estuvieron a nuestro nivel. Se puso de pie lentamente. Pero ahora todo es diferente. Ellos no son reyes ordinarios, son gobernantes. Son seres que no comprendemos. Una leve sonrisa apareció en su rostro, peligrosa. Y aún así, no me importa morir en batalla. Me pondré frente a ellos sin miedo. Lucharé el tiempo que sea necesario. Me levantaré todas las veces que haga falta. Su aura comenzó a agitar el campo. No caeré tan fácilmente. El viento se detuvo. La calma se rompió. No era arrogancia. Era la determinación de alguien que ya aceptó su final, y aún así decidió pelear hasta el último segundo. Lo entiendo, dijo Kakaroto con voz firme. La fase eterna es absurdamente poderosa. Eso es lo único a nuestro favor. Superaremos los límites con esa fase todas las veces que sea necesario. No hay más opciones. Debemos luchar sin miedo a la muerte. Ya lo hemos hecho antes, y esta vez no será diferente. Siempre hemos roto cada límite que nos impusieron, añadió, mirándolo de frente. Esta vez seguirá siendo igual. Rin dio un paso adelante, su expresión era seria, casi solemne. Ustedes dos son grandes guerreros. De eso no queda ninguna duda. Siempre lo serán. Pero el futuro ya lo hemos visto, y no queda nada cuando ellos desciendan. Solo masacre. Respiró hondo.
El mensaje al rey fue detenido en una frontera antes de llegar a la dimensión. Al final, estamos solos. Y como dices, el rey Gilgamesh está involucrado. Los demás eternos no saben nada de esto. Zenet no desvió la mirada. Lo sé. Sé lo que hemos visto. Sé que esta vez nadie vendrá a salvarnos, dijo con calma peligrosa. Pero escucha bien, Rin, estoy dispuesto a morir en batalla por el bien de todos ustedes. Su aura se volvió densa. Al final, al que están buscando no es a cualquiera. Buscan a una sola persona. Sonrió apenas. Y esa persona soy yo. Zenet, el emperador. El que le dará fin a una leyenda. El silencio pesó, hasta que Rin habló de nuevo, esta vez con una sonrisa clara, sin miedo. Entiendo la situación. Y sabes algo, ustedes lo saben bien. No son débiles. Y tampoco están solos. Clavó su báculo en el suelo. Si es necesario, iré con ustedes hasta el final de todo. Manden a las demás a otras dimensiones si quieren protegerlas, pero yo no me iré. Alzó el rostro con orgullo. Quiero morir a tu lado. No como una sombra, sino como Rin, una emperadora. El viento se levantó. No quedaban promesas de victoria. Solo una decisión compartida. Si el final iba a llegar, lo enfrentarían de pie. Ese espíritu, dijo Kakaroto con voz grave, es igual al de la guerrera que habita en su dimensión. Pero no es necesario. Iré yo a la batalla. No importa lo que pase. Ustedes, váyanse de este lugar. Alzó la mirada, dura, resuelta. Y sí, Gilgamesh está detrás de todo esto. Pero aunque vaya al Palacio Eterno, nadie me creerá. Al final, solo fui uno más en ese mundo. Por eso es mejor que tome mis batallas solo. Ellos, ahora no están para mí. Los tres guerreros continuaron hablando en voz baja. Sabían que esta vez podía ser el final. El futuro era incierto, el tiempo siempre había sido manipulado, pero ahora la muerte estaba demasiado cerca, tocando sus puertas sin disimulo. Kakaroto y Zenet lo sabían mejor que nadie. Ya habían tomado una decisión. Enviarían a su familia a otra dimensión. Una donde pudieran vivir la paz que siempre les fue negada. Zenet ya había preparado ese lugar, una dimensión limpia, lejos de reyes, lejos de guerras. Un camino hermoso. Para ellos. Para sí mismos, en cambio, quedaba otro sendero. El peor. Ellos no verían ese final feliz. Caminarían directo hacia la oscuridad, para que su familia nunca tuviera que hacerlo. Rin rompió el silencio. Bueno, guerreros, dijo con suavidad. Me iré a descansar y a estar lista para lo que venga. No sabemos cuándo ocurrirá. Solo queda prepararnos, y luchar hasta que no podamos más. Les dedicó una sonrisa sincera, sin miedo, y se marchó del lugar. El viento quedó inmóvil. Zenet miró a Kakaroto con absoluta seriedad. Dime, dijo. ¿Qué piensas? ¿Aceptas lo que te dije? El espacio comenzó a vibrar levemente. Ya no hay más tiempo, continuó. Ellos están abriendo las puertas. Es hora de tomar todas las decisiones. No había urgencia en su voz. Porque cuando todo está decidido, el apuro deja de existir. Hazlo cuando sea el momento, dijo Kakaroto con voz firme. Sabes que no es algo hermoso de presenciar. Quiero que sea cuando estemos siendo eliminados. Quiero ver sus ojos por última vez, y morir feliz, sabiendo que ellas están a salvo. Zeneta sintió lentamente. Lo entiendo, respondió. Y así será. Es hora de ir a esperar a los enemigos, bueno, corrigió mientras una presión insoportable recorría el espacio, al enemigo. Porque es uno solo el que viene, aunque lo haga con todo un ejército. La tensión era absoluta. El aire mismo parecía quebrarse. Y así, los guerreros abandonaron aquel lugar. Avanzaron hacia el punto donde el cielo estaba roto, donde enormes grietas interdimensionales se abrían como heridas vivas en la realidad. No había dudas. No había planes de retirada. Sabían que la hora de la verdad había llegado. Iban a apostar todo o nada, sin darle importancia a la vida. Porque para ellos, proteger lo que amaban valía más que existir. Y mientras las grietas se expandían, una sola certeza dominaba el campo de batalla que aún no nacía. Este no sería el comienzo de una guerra. Sería el final de una era. Los portales no se abrieron, fueron forzados a existir. La realidad se rasgó como carne profanada, y de aquellas heridas brotaron energías prohibidas, tan impuras que los mundos cercanos implosionaron sin siquiera gritar, borrados de la existencia como si jamás hubieran sido concebidos por la creación. No hubo luz. No hubo esperanza. Solo presiones imposibles, tan densas que los cielos se curvaron y las dimensiones comenzaron a arrodillarse. De los portales emergieron incontables guerreros, conquistadores de eras, dioses olvidados, entidades que una vez fueron ley.
Sus auras chocaban entre sí como universos en colisión, pero aún así, todo era irrelevante. Entonces, el caos enmudeció. En el centro del vacío, algo caminó hacia afuera. No tenía prisa. No necesitaba demostrar poder. Cada paso corrompía el concepto mismo de existencia. El tiempo sangraba, la materia se pudría y las almas cercanas se retorcían de terror, reconociendo instintivamente que aquello no debía existir. Los dioses bajaron la mirada. Los reyes sintieron vergüenza de sus tronos. Porque en ese instante comprendieron la verdad absoluta. Aquello no era un guerrero. No era un rey. No era un dios. Era la negación de todo. Desde el primer latido de su presencia, el universo supo su destino. No había profecía. No había salvación. Él era a quien estaban buscando. Y su llegada significaba el fin de todo lo que alguna vez fue llamado creación. Cuando finalmente se manifestó por completo, el vacío lo reconoció como amo. Era Geto, pero ya no era humano. Su figura se alzaba con una calma obscena, erguido como si todo lo existente fuese indigno de hacerlo inclinarse. Su cuerpo estaba envuelto en túnicas oscuras, no tejidas, sino nacidas del resentimiento de mundos extinguidos. Cada pliegue parecía absorber la luz, como si la realidad se negara a reflejarlo. Su rostro permanecía sereno. Demasiado sereno. Los ojos, antes humanos, ahora eran abismos conscientes, pozos infinitos donde maldiciones enteras se arrastraban unas sobre otras, suplicando existir un segundo más. No mostraban ira, ni placer, solo convicción absoluta. Su cabello negro flotaba lentamente, no por el viento, sino porque las leyes físicas no se atrevían a tocarlo. Y entonces estaba su aura. No era energía. No era poder. Era una herejía viviente. Desde su cuerpo emanaba una presión maldita tan densa que las almas colapsaban antes de siquiera comprender lo que sentían. Maldiciones de todos los rangos se postraban instintivamente, aplastadas por una voluntad que las superaba en origen y destino. El espacio alrededor de Geto se deformaba, como si la existencia intentara huir de él. Símbolos arcaicos, sellos rotos y fragmentos de doctrinas divinas ardían y se desintegraban al contacto con su presencia. Los dioses lo entendieron demasiado tarde. Geto no necesitaba invocar maldiciones. Él era el núcleo donde nacían. Su aura no gritaba destrucción, la prometía con calma. Y en ese silencio antinatural, quedó claro para todos. No estaban viendo a un hechicero supremo. No estaban frente a un rey de las maldiciones. Estaban ante el dogma final. La ideología que devoraría a dioses y mundos por igual. Zenet permanecía serio, inmóvil. Presenciaba aquello sabiendo que su final ya estaba escrito en los confines de los mundos. No podía evitarlo, pero tampoco lo aceptaría de rodillas. Se mantuvo firme. No bajó la mirada ante nadie. Sabía que hacerlo sería mostrar debilidad. Y eso, jamás lo haría. Así que este es el mundo del que provienen los seres repugnantes con los que hacemos torneos de vida y muerte por diversión, dijo Geto con una expresión fría, casi decepcionada. Su voz resonó como un juicio. Zenet dio un paso al frente, plantándose frente a él con el peso de un rey. ¿Así que osas venir a mis mundos? Respondió con tono firme. Aquí gobierna un solo rey. Dime qué buscas en estas dimensiones. Espero que sea por algo importante, porque no estoy para los juegos de nadie. Su cuerpo temblaba por dentro. Sus piernas gritaban miedo. Su instinto pedía huir, pero su alma era más grande que todo eso. Geto lo observó unos segundos, y luego sonrió. Vaya, dijo. Así que tú eres el guerrero al que todos temen. ¿En serio tú eres aquel al que el rey dorado teme? Inclinó ligeramente la cabeza. Me acabo de ganar un arma con demasiada facilidad, añadió. Espero que valga la pena. A lo lejos, las guerreras sintieron esa presencia. No hizo falta decir nada. Lo supieron al instante. La hora había llegado. Sus vidas estaban llegando a su final. Y aún así, sus miradas no temblaron. Se movieron a toda velocidad, atravesando mundos, rompiendo el espacio hasta llegar al lugar donde todo estaba ocurriendo. Pero antes de poder hacer nada, el mundo se detuvo. Fueron forzadas a sentarse en tronos que no habían elegido. Sus cuerpos no respondían. No podían moverse. No podían hablar. Solo observar. Era más que una derrota. Era una humillación absoluta. No estaban allí como guerreras. No como reinas. Estaban allí como espectadoras, obligadas a presenciar el final. Y en el centro de todo, de pie frente al enemigo, Zenet seguía erguido. Solo. Rodeado por reyes. Con la muerte mirándolo de frente. Pero incluso así, no bajó la cabeza. Veo que ha llegado la demás basura, dijo Geto con una sonrisa amplia, cargada de desprecio. Son Zenet, Kakaroto.
Un gusto verlos aquí. Espero que ellas entiendan algo muy simple, añadió, mirando de reojo a los tronos. Ahora ustedes van a morir en manos del Gran Geto, rey de los mundos y de dimensiones enteras. Su presencia aplastaba la realidad. Zenet no se movió ni un centímetro. Kakaroto, dijo con voz firme. Es hora de la verdad. Goku no podrá venir. Él tiene sus propios problemas. Así que somos nosotros. El aura a su alrededor comenzó a responderle. Es momento de enseñarles a estos malditos quiénes somos, y hasta dónde somos capaces de llegar. Kakaroto dio un paso al frente, su energía se elevó sin explosiones, pura y contenida. Hazlo, respondió. No tengamos miedo. Usa todo tu poder. Y si no es suficiente, iré yo. Clavó los pies en el suelo, decidido. Aquí lucharemos hasta la muerte si es necesario. La vida es lo de menos ahora. Alzó la mirada, sin dudar. Debemos proteger lo que más queremos. El espacio comenzó a resquebrajarse. Las grietas interdimensionales se abrieron aún más, como si el universo mismo retrocediera ante lo que estaba por comenzar. Geto dejó escapar una risa baja. Perfecto, susurró. Entonces mueran como guerreros. Y en ese instante, el primer latido de la guerra final sacudió todos los mundos. Zenet iba dando pasos lentos, y con cada uno la realidad recordaba su nombre. El primer paso hizo sangrar al suelo. El poder oscuro despertó como un abismo consciente. Sombras vivas treparon por su cuerpo, no para consumirlo, sino para obedecerlo. Su aura no era caos, era voluntad. Los cielos se cerraron como si tuvieran miedo de mirar. El segundo paso quebró el tiempo. La piedra del tiempo latió incrustada en su esencia, no como un artefacto, sino como un órgano más. Instantes pasados y futuros se superpusieron. Se vieron versiones de Zenet muriendo, venciendo, reinando, y todas convergieron en una sola certeza. Este era el Zenet definitivo. El tercer paso fue silencio absoluto. La fase completa del infinito se manifestó. No hubo explosión, no hubo luz excesiva. Solo una presión imposible. El espacio se comprimió alrededor de él como si el universo intentara arrodillarse primero. Las leyes dejaron de aplicar. Conceptos como límite, desgaste o destino simplemente no lo alcanzaban. Y entonces, el cuarto paso. La fusión de las dos sangres. Dos linajes ancestrales, dos voluntades destinadas a destruirse, unidas en un solo corazón. Las venas de Zenet brillaron con símbolos eternos. Su cuerpo se reescribió a sí mismo. No era una transformación. Era una coronación genética. El guerrero que surgió no pertenecía a ninguna era conocida. Cuando se detuvo frente a su adversario, ya no había duda alguna. No estaba midiendo fuerzas. No estaba probando poder. No estaba jugando. Zenet no pensaba guardarse nada. Su mirada era fría, antigua, entrenada por los mismos eternos, aquellos que forjaron realidades y castigaron dioses. Su presencia aplastaba la voluntad. Respirar cerca de él era un acto de desafío. Obsérvame bien, dijo al fin, con una voz que resonó en múltiples planos. No porque vaya a luchar, sino porque estás frente a Zenet. El mayor guerrero. Y este, es el momento en que la historia aprende a temer mi nombre. El campo de batalla tembló. No por la energía, sino porque entendió algo demasiado tarde. Zenet ya había ganado o había sentenciado su muerte. Geto mantenía una amplia sonrisa. Sabía que aquel guerrero era poderoso, lo suficiente como para ofrecerle la mejor batalla que había tenido en eras. Pero no se confiaría. En un combate como ese, todo podía decidirse en segundos. Victoria, o derrota. Y él no cometería ese error. Nada mal, Zenet, dijo con calma. Veo que tenía razón al decir que eras un guerrero con poder de bestias y demonios. Pero dime, sé que eso no es todo. ¿Por qué no pasas a ese poder? Zenet no respondió. Solo adoptó posición de combate. Su mirada era fría, vacía de emociones. Sabía que ese enfrentamiento debía terminar rápido. No habría reservas. No habría segundas oportunidades. En un instante, desapareció. Cuando volvió a aparecer, lo hizo a una velocidad brutal. El espacio por donde pasó colapsó, dejando tras de sí un rastro de caos absoluto. El impacto fue inmediato. Una explosión inmensa sacudió la zona. En medio de la destrucción, Zenet lanzó un golpe directo, y Geto lo detuvo con una sola mano, como si no fuera nada. El aire se partió. Ambos se lanzaron al mismo tiempo. Un segundo golpe. Otra explosión devastadora. Una gigantesca cortina de humo cubrió el campo de batalla, y desde su interior se distinguían dos rayos de energía cruzándose a velocidades imposibles.
Cada choque producía ondas de viento tan violentas que desgarraban la realidad segundo tras segundo. Zenet se movía a una velocidad monstruosa. Atacaba sin cesar, intentando romper la defensa del gran titán que tenía enfrente. Pero era inútil. Cada golpe exigía más fuerza. Cada impacto hacía que sus puños comenzaran a sangrar por la intensidad brutal que estaba usando. Geto recibía los ataques sin inmutarse. Los sentía, pero no le afectaban. Entonces, en apenas microsegundos, dio un paso al frente. Una ráfaga de golpes invisibles impactó a Zenet con una intensidad abrumadora. Antes de que pudiera reaccionar, Geto concentró su poder y lanzó un ataque final de magnitud colosal. Zenet salió disparado a una velocidad absurda. Impactó contra el suelo con violencia extrema, provocando una explosión gigantesca que arrasó todo a su paso, sin dejar nada en pie. El terreno se hundió, la dimensión gritó. Pero aún así, Zenet se levantó. Cubierto de polvo, sangre y energía rota, se incorporó a gran velocidad y fijó la mirada en su enemigo. Entonces, sus ojos se cruzaron. Dos miradas cargadas de una frialdad absoluta. Ambos lo sabían. Era momento de usar todo. De terminar esa batalla lo antes posible. Geto debía reclamar su recompensa, la cabeza del guerrero. Zenet, en cambio, tenía una sola razón para seguir de pie: no morir. No mientras su familia aún necesitara vivir. Y en ese instante, el campo de batalla tembló, porque lo peor aún no había comenzado.